Doctora. Bueno, en este momento los dos reparos, digamos, que he planteado formalmente tienen que ver, uno, con el acceso a la información en el momento en que yo me entero del proyecto, Ujú. porque hay una nota, se presentó una nota en directorio en la última sesión, donde la empresa da cuenta de que se había reunido con la presidencia de UTE en noviembre del 2023. Entonces, con esa información en el asunto, una de las cuestiones que planteé formalmente, que lo vengo haciendo con varios temas, en lo personal no soy de quejarme de algunas cosas, porque me parece que tenemos que seguir adelante en la gestión, Claro. pero sí es bueno siempre hacer hincapié en lo que no hace bien al intercambio democrático. Yo como directora de la oposición, en estos 4 años casi y medio que estoy participando también de este directorio, he votado cosas en contra, he votado acompañando cosas que entiendo que son importantes, y también he hecho propuestas que también terminaron votándose. Entonces, me parece que lo primero es rescatar esto de la oposición no vota que no por el mero hecho de ser una negativa, sino que cuando nosotros en lo personal presento algún tema o voto en contra y lo argumento, tiene que ver con que estudiamos el asunto y Claro. tenemos informes técnicos para eso. Entonces, lo primero es que me parece que la directora de la oposición, que hasta ahora hemos tenido casi llegamos a las 1000 constancias de acta de lo que tiene que ver con nuestro trabajo Pa. en el directorio como directora del Frente Amplio, donde ahí hemos hablado de muchos temas, de todos los que conciernen a la UTE, y dejamos las argumentaciones por escrito. Me parece que es una falta de respeto al Frente Amplio que yo me enteré meses después de que estas negociaciones estaban llevándose a cabo, pero no en lo personal, como te decía, sino como fuerza política, y en esto de dejar participar a la oposición, porque el cambio de la matriz, como digo siempre, ha sido posible porque reconocemos que existió un acuerdo multipartidario en el 2010 firmado, y eso fue lo que permitió que todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo y se pudiera hacer el cambio de la matriz. Tenemos que volver a poner el tema energía como un tema país. No está bien desde el punto de vista nacional que yo como directora, en este caso representante del Frente Amplio, como te decía, me entere cuando está para votarse. Me parece, la verdad, que desde ese lugar lo planteé así, una falta de respeto. Sin Qué, perjuicio qué, de eso, qué increíble eso, ¿no? Me dejó yo creo que asombrado. sí, nos pasa seguido, me ha pasado de que ingresen asuntos importantes estando ya dentro de sesión de directorio. Entonces, me parece que no ayuda a la convivencia, no ayuda al intercambio, porque incluso me puede pasar que les puedo aportar una visión diferente, mi equipo de trabajo también, la fuerza política también, y porque además un proyecto de esta envergadura, te podrás imaginar que requiere de un consenso nacional por todo las consecuencias que puede generar, buenas o malas, dependiendo de cuál es el camino que se tome. Entonces, imagínate que el Sí, Frente claro. Amplio hubiera colocado todos los molinos de viento sin haber conversado en aquel momento con la oposición. Es decir, se sabía que era una transformación revolucionaria, y también se sabía que en ese sentido había que conversarlo con toda la fuerza política del Uruguay, porque era la forma de legitimar la decisión, porque era una forma de que todos estuviéramos de acuerdo, y eso no está pasando con hidrógeno. Entonces, creo que lo primero a resaltar es esto que te digo de los momentos en que tomo conocimiento de las decisiones que eventualmente hay que tomar. Y el otro punto que planteé, por lo menos en esta instancia, que es lo que me llegó a mí, es tener un contrato de confidencialidad, hacer un acuerdo de confidencialidad con la empresa que se presenta, donde la única que entrega información es la UTE. Es decir, la empresa someramente lo que dice es, bueno, tenemos pensado generar con energías renovables en diferentes lugares del país, da una posibilidad de dónde podría ser, algunos departamentos del Uruguay, vamos a generar nuestra propia energía, por lo tanto ahí ya la UTE este, debería ponerse, digamos, con la responsabilidad en el sentido de decir, bueno, van a ser generadores y por lo tanto podrían ser una competencia de UTE. Entonces, sin perjuicio de que estemos Claro. intercambiando información, bueno, estamos teniendo un actor del otro lado que no es cualquier actor, que puede competir con UTE en generar energía renovable.
Eso primero. Y segundo, que le pida la información a UTE de cuál es su infraestructura de cableado, de infraestructura de redes. Entonces, nos pregunta a nosotros, como ¿Mm? empresa pública, bueno, tú dime cuáles son los nodos, los lugares para que se entienda donde me puedo conectar y eventualmente donde podría inyectar energía o comprarla eventualmente en el tiempo que están en obra. este, y cuánto me pagarías la energía si yo este, te vendo, ¿no? Y eventualmente cuánto me cobrarías si compro. En ese intercambio, que parece bastante tonto en el sentido de que es el métier de la UTE, en realidad lo que hay que explicarle a la ciudadanía es que es bastante contradictorio que este gobierno oficialista, que en algún momento dijo que teníamos excedentes de energía y que por lo tanto no teníamos que generar más, Es cierto. ahora permita que otros generen y que tengan la expectativa de venderle al sistema nacional, porque en verdad también hay que decirle a la gente que la red eléctrica es una sola en todo el Uruguay y UTE compra la energía, pero también eso se ve después en las decisiones nacionales, porque lo paga los costos de UTE y el Claro. funcionamiento y los beneficios también debería verlo la gente, que es lo que nos está pasando hasta ahora. To- Entonces, Totalmente. Creo que, creo que lo primero a decir es eso. Yo tuve que hacer la aclaración porque me lo preguntaron. Soy abogada y por lo tanto me comprenden, como decimos los abogados, las generales de la ley. Tal cual. Ser clara con esto es, no estoy en contra de de los contratos de confidencialidad o de los acuerdos de confidencialidad. No conozco ese tema, trabajo en la gestión pública desde hace más de 20 años y por supuesto que los acuerdos de confidencialidad son una herramienta jurídica que se utiliza. Está bien, yo no estoy en contra de la herramienta, lo que estoy diciendo es del contenido. Cuando uno hace un acuerdo de confidencialidad con otra parte, en principio hay que ver cuál es el negocio que le va a generar a ambas partes. Yo no pretendo que tampoco el privado pierda, Claro. pero tampoco la UTE. Está claro porque hay que defender los intereses de usted. No, me quedé pensando en muchas cosas, entre ellas si le habían dado alguna razón para dejarla fuera de esta información. No, en realidad, a ver, uno trata de ser equilibrado en este tema y tener sentido común, ¿no? Que a veces es el menos común de los sentidos. Pero yo Tal cual. entiendo que hay cuestiones, y lo he dicho en directorio, y el resto del directorio sabe que opino así, que hay cuestiones que tienen que ver con el oficialismo y con los que tienen responsabilidad en la gestión. Claro, Yo no pretendo participar en todas las reuniones porque no me corresponde, porque claro. tomar las decisiones importantes no me corresponde a mí como directora del Frente Amplio. Los que están gestionando la UTE es el directorio oficialista. Pero de ahí, es decir, de no estar reclamando un rol que no me compete, a enterarme 9 meses después de este tipo de información, creo que hay una brecha que es insoslayable y ahí es donde se da esto que te Claro, digo del desequilibrio claro. de hasta dónde maneja el directorio oficialista determinados temas que por supuesto tienen que ver con su rol de gobernantes en este momento y cuando terminan compartiendo de verdad, cuando si realmente anuncio que hay un proyecto país, bueno, ya cuando hay un anuncio, creo que entramos a jugar todos, hasta por un tema de justicia, ¿no? Y de quién va a soportar la consecuencia positiva o negativa de una decisión política. Totalmente. En lo que tiene que ver con el proyecto, ¿le merece algún reparo esta cuestión del hidrógeno verde que se empieza a conversar ahora y sobre la cual, bueno, UTE tendría su participación? Yo lo que creo es que lo primero es que en este tema del hidrógeno verde, lo primero que creo que hay que decir es que las empresas públicas, el sector público tiene que participar. Esa es la primera definición que te diría. Es Claro, decir, todo lo que sea un desarrollo que implique eventualmente, como te decía, una consecuencia, ojalá favorable para Uruguay, claro. a pesar de que está verde de manera literal, es decir, es Sí, hidrógeno verde porque, tal sea, cual. porque nace de las renovables, pero en verdad está verde desde el lugar de que todavía falta un tiempo para poder tener ciertas definiciones por un tema de costos tecnológicos y Exacto. demás. Me parece que está bien que andemos en el camino de estudiarlo. El Frente Amplio como fuerza política nunca tuvo problemas con eso.
De hecho, hizo vanguardia en varios temas, no solo en telecomunicaciones, sino también en energía, Tal cual. y eso hay que decirlo. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo al tema, sí hay que estudiarlo, y hay que tener informes técnicos de base, tanto que se criticó en determinados proyectos de las administraciones anteriores y se pedía estudios de factibilidad y cuántos iban a ser el monto de las inversiones y en qué Claro. tiempo y demás, y resulta que ahora no los estamos pidiendo, no los tenemos para anunciarlo. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que tener cuidado. Creo que el hidrógeno lo tenemos que estudiar, tenemos academia, tenemos muy buena academia en Uruguay, tenemos la UDELAR, tenemos la UTEC, entonces creo que tenemos que, por un tema de conocimiento del país y de formación de nuestra gente para trabajos calificados de futuro, tenemos que permitir que cuando pasen estas cosas, nuestra gente pueda aprender de esto. Entonces, lo que yo digo es que si el hidrógeno sucede, no puede ser en contra de lo público, no puede ser sin participación de lo público, no puede ser sin participación de la academia, tiene que derramar al Uruguay, tiene que generarle realmente un agregado de valor, ya sea en puestos de trabajo, en ganancia para la balanza comercial, en exportaciones, y no puede ser solo extractivista. Claro. Esto de generar hidrógeno para exportarlo y utilizar toda nuestra infraestructura para exportar solamente, en lo personal, esto no, por supuesto que hago la aclaración que tiene que ver con una postura por mi rol en este momento en el directorio de UTE, en lo personal entiendo que no debe ser así. Entonces, tenemos todo para que si realmente se desarrolla un proyecto de hidrógeno, lo sea considerando todos estos puntos, y si se va a dar, que sea para generarle ganancias al Uruguay. Buenísimo. En el plano personal y como periodista, desde hace algún tiempo observo como que hay algunos problemas que no veía frecuentemente en la UTE. Y el otro día, mirando algunas declaraciones suyas en Radio Sarandí, vi algo que coincide con esta apreciación mía, en el sentido de que usted señalaba que hay un proceso de desmantelamiento y privatización de las empresas públicas. ¿Me puede agregar algo por ahí, por ese tema, por Sí, ese lado? sí, yo lo primero que siempre intercambio cuando me consultan colegas tuyos sobre este tema es que lo primero es, se complejizó tanto el sistema eléctrico nacional, porque al haber hecho el cambio de la matriz y tener fuentes de tan diversa origen, obviamente el sistema está más complejizado. Todo el negocio de cadena de la UTE, digamos, que es una empresa verticalmente integrada, y yo me siento orgullosa de que sea así, porque el Uruguay la defendió en su momento, es decir, la UTE Exacto. genera, transmite, distribuye y comercializa, y eso está bien porque permite una visión país diferente si tuviéramos fragmentado los negocios y Exacto. existieran empresas distintas para cada parte de la cadena de negocio. Entonces, lo que digo es que se complejizó tanto que cuando en los 90 le preguntaron a la ciudadanía en Uruguay si estaban de acuerdo o no con las privatizaciones de las empresas públicas, la respuesta era bastante sencilla, dependiendo de qué opinara cada persona, es decir, era Sí. decir sí o decir no. Entonces era mucho más sencilla la elección. El problema es que el sistema hoy está tan complejo y la cadena de negocios se complejizó también, que lo que están haciendo en este momento este Poder Ejecutivo es ir privatizando de a pedazos. Claro. Entonces se hace mucho más difícil comentarle a la ciudadanía por qué entendemos que hay determinadas decisiones que no corresponden porque privatizan. Y este ejemplo que manejábamos recién del tema del hidrógeno, si yo pongo a disposición toda la infraestructura de UTE, que está en el estado en el que está, porque se hizo inversión pública para eso, ¿no? El Claro. cambio de la matriz se dio porque hubo inversión pública. Y alguien me dirá, bueno, pero también estuvieron privados. Sí, obviamente que también participaron privados, pero hubo la misma cantidad de inversión pública para poder llegar a tener lo que teníamos que tener de renovables a Claro. tiempo. Claro. Entonces, hoy que tenemos un sistema robusto, que tiene agua, que tiene viento, que tiene sol, que tiene biomasa, que tiene una planta de ciclo combinado en Punta del Tigre, que habilita a trabajar tanto con gas como con combustible, que tenemos la conversora de Melo, que nos permite intercambiar energía con Brasil, que tenemos todo lo que tenemos, es como darle a los privados sin decirle, bueno, mirá, pero yo para poder tener esto tuve que poner esta plata. ¿Cuánto vas a contribuir tú en este sistema para poder usarlo? Claro.
Si no lo hacen, si no se toma esa decisión de realmente hablar con el privado que quiera venir al sistema, pero con condiciones claras y pagando lo que la inversión pública sufrió, si no estoy regalando la infraestructura de UTE. Claro. No importa en qué tramo del negocio, puede ser en generación, puede ser en transmisión, puede ser en distribución o puede ser en comercial. Pero lo que digo es, bueno, cada vez que hacemos un negocio, que hacemos una transacción, tenemos que poder ver la cuenta país. Incluso voy más, no solo la cuenta de UTE, la cuenta país, porque UTE como empresa pública da plata a rentas generales todos los años. Claro. Y este gobierno oficialista que en su momento decía que se hacían caja con las empresas públicas, lo continúa haciendo todos estos años. Llegamos a dar 200 millones de dólares en un año, por supuesto con los periodos del Frente Amplio también, en eso no soy negadora, Claro. pero lo que digo es la falta de resistir archivo, ¿no? De no tener coherencia con lo que uno dice. Pero si antes era eso, era hacer caja, bueno, tengo una mala noticia, en este quinquenio también se hizo lo mismo. Entonces, lo que pasa que la diferencia para la gente es que es más difícil palpar, y eso está bueno conversarlo con la ciudadanía, que si UTE, en vez de rebajar la tarifa, le da a rentas generales determinada cantidad de dinero y la gente lo recibe a través de otras políticas públicas, como por ejemplo seguridad, como por ejemplo sanidad, como por ejemplo educación, etcétera, etcétera, bueno, la persona razona y dice, bueno, capaz que yo preferiría que me lo rebajaran la tarifa, pero lo estoy viendo en que voy a un hospital y encuentro una medicación. Voy a las escuelas públicas y tengo las maestras necesarias. No tengo problemas de seguridad, o si llamo porque tuve un problema, voy a tener el auxilio del patrullero al momento que lo estoy llamando. Bueno, eso se traduce en políticas públicas y en eso también contribuye la UTE. Sin duda que las empresas públicas en su génesis tienen esa visión, ¿no es cierto?, de colaborar con el resto de la sociedad a partir de la ganancia que obtienen. Y el Estado participa activamente de eso. Y también, bueno, la fina línea ahí donde los privados participen, pero que no se apropien del negocio, ¿no es cierto?, de toda la inversión que hizo la propia UTE. Eso está bueno. Claro. Capaz que sobre lo último y sobre el final, para no robarle mucho más tiempo, una pregunta vinculada a lo que tiene que ver con lo que dice la gente. Bueno, pero resulta que tenemos un montón de energías renovables, ahora tenemos energía más barata, UTE como país hemos hecho un montón de inversiones, pero la energía sigue costando cara, ¿o no? Sí, mira, el otro día lo conversábamos también en una mesa política que fui a rendir cuentas en Paysandú, y yo creo que es un tema que ninguno de nosotros y nosotras, representantes del Frente Amplio, tenemos que quitarle el cuerpo a discutir sobre estos temas y a intercambiar con la gente, porque tenemos respuesta para eso, y porque está bueno poder reflexionar y agregar valor en la discusión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cambio de la matriz se hizo, y se invirtió muchísimo dinero en generación, porque imagínense que se fueron miles de millones de dólares, Sí, claro. es verdad que UTE y esa administración lo que dijeron es que, bueno, se iba a poder ver más adelante los beneficios de ese cambio de la matriz. Exacto. Y al mismo tiempo, UTE seguía, como te decía recién, invirtió en todas las áreas de la empresa y al mismo tiempo siguió dando plata a rentas generales y al mismo tiempo ajustaba la tarifa de UTE por abajo del IPC, del índice medio de salarios en aquel momento, Sí. que eran otros salarios, ¿no? Otros salarios que no son los que están ahora. Tal cual. Eso se llevó adelante y se hizo todo a la vez. ¿Qué pasó? Cuando en este quinquenio íbamos a empezar a ver esas buenas ganancias, porque UTE a partir del 2016 empezó a planificar en sus estados financieros que iba a tener un ingreso por lo menos de 90 millones de dólares por exportaciones, es decir que al tener toda esta infraestructura, la UTE dejó de comprar tanto combustible y empezó a ganar en venta de energía a los países vecinos. Exacto. Y eso cambió la balanza comercial del Uruguay, porque UTE espera ese dinero, es una ganancia genuina generada por la inversión que hizo. Bueno, cuando empezáramos a tener esa realidad, era el momento de tomar la decisión de manera anual de trasladar esas ganancias a la gente a partir de la rebaja de la tarifa. Uh-huh. Eso también hago una aclaración, porque si uno trabaja de manera seria, uno lo que hace es ver los números de la UTE por año y toma la decisión, como pasa siempre, antes de enero,
se toma la decisión, viendo los números de cierre, Claro, que se puede otorgar a la ciudadanía por tarifa. ¿Ah? Eso se hace todos los años, no estoy inventando la pólvora, y así debería ser. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede planificar algo, pero tiene que ver a final de año si realmente esos números se verificaron y cuánta ganancia tengo para redistribuir. Lo que pasó hasta este momento es que cada vez que vino la instancia de discutir el pliego tarifario, las propuestas del Frente Amplio las votaron en contra. mm. Yo hice propuestas de rebaja de tarifa real para los hogares del país. ¿Hizo propuesta usted? Sí, por supuesto, sí, Claro. por supuesto. Cada año una propuesta diferente en base a determinados costos que yo había sacado de la cuenta, cerrando los costos de UTE y considerando las ganancias de ese año. Y lo cierto es que no me lo votaron. Entonces yo resisto archivo. Claro. ¿Ah? Después veremos, porque también uno no puede ser ni electorero ni demagogo. Y será... ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Que este mismo ejercicio hay que hacerlo todos los años. Claro, ¿será un debe para la próxima administración si se da lo que dicen las encuestas de que el Frente Amplio ganaría la elección? ¿Será un debe ese, decir, un planteo para hacer en la próxima administración de usted? El Frente Amplio siempre trabajó en el tema de las tarifas y por supuesto que tenemos claro que es una discusión que hay que dar a nivel de la empresa pública y hay que hacerlo de manera seria, como te decía, porque además a la ciudadanía hay que contarle que en todas las decisiones que han tomado en este quinquenio de obligaciones asumidas que se van a pagar en el quinquenio que viene, van a tener una consecuencia en esa decisión de la tarifa. Por eso cuando yo digo... ¿Deja mucha deuda para la próxima administración usted? Por supuesto, por supuesto. Se han endeudado a los próximos años. Sí, claro. Y los clientes que hemos perdido como grandes clientes y la facturación que ha bajado o las bonificaciones que se han dado, bueno, hay que sacar la cuenta de cuánto implicó y en eso estamos. Ahora estamos esperando el cierre de los números del 2024. Yo salí hace 2 semanas fuerte con un tema que es que de un informe de cuadro de mando de la UTE de abril, que vino tarde al directorio, vino recién en julio. Sí. Es decir, que me estaban mostrando en julio números de abril, ya quedaba había un informe que decía que el año pasado UTE había emitido conformes por $50 millones. Entonces, a lo que voy es, eso sí pasa de nuevo, es decir, estamos pagando con plata 2024 a obligaciones que asumieron en el 2023. Claro. Que en la casa de cualquiera de nosotros, como digo siempre, imagínense cualquiera de nosotros que ha sacado un préstamo, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, voy a sacar tanto porque lo voy a utilizar en determinado tema, lo voy a gastar, seguramente me quede con algo, pero después tengo que ver cuánto tiempo voy a terminar pagando ese préstamo. Claro. Para saber cuál va a ser el ingreso que voy a tener. Este razonamiento lo entendemos todas y todos los uruguayos. Entonces, lo que digo es, en este tema hay que tener cuidado, porque el otro día yo escuché, un colega tuyo en Paysandú me preguntó por la propuesta de Delgado, del tema de decir que bueno, que el quinquenio que viene se iba a bajar un 12%, y lo único que dijo Delgado es que lo que se va a hacer hacer lo que hicieron este quinquenio, que fue ajustar por abajo del IPC, es decir, lo que dice él es, va a haber un aumento de precios, pero la tarifa va a estar, me comprometo que sea menor a la de precios, pero no está diciendo que haya una rebaja de la tarifa. Claro. Entonces, y al mismo tiempo ese razonamiento era lo mismo que pasaba en los gobiernos del Frente Amplio, que también ellos decían que era un tarifazo. Entonces, seamos honestos intelectualmente y no entreveremos a la ciudadanía. Cuando uno habla de un 12% en términos reales, lo que está diciendo Delgado es, bueno, va a haber ajuste de precios, obviamente, y va a tener que haber aumentos de tarifa. A lo que me comprometo es que en esa ecuación el aumento de tarifa va a ser menor al de precios. ¿Qué era lo que hacía el Frente Amplio? Entonces, bueno, y nosotros decimos, bueno, pero eso no era un tarifazo antes. Claro. Entonces no estaba tan errada las decisiones que se tomaban en otro momento. O por lo menos no digan que va a haber una rebaja de la tarifa real. Claro. Tal cual. Entonces creo que hay una discusión que uno tiene que tener mucho cuidado, y esto que te digo, de ser honesto intelectualmente cuando nos referimos a la gente y cuando nos comunicamos con la ciudadanía, porque tenemos que poder decir cuáles son los pros y los contras de lo que tenemos que gestionar y gestionarlos con seriedad. Yo creo que la primer reflexión es esta, volver a que sea quien gane,
sea quien sea, como ciudadana, me gustaría que volviéramos a reflexionar con seriedad, que lleváramos la discusión de temas país a que realmente sea una discusión entre todas y todos, que no sea compartimentado quién decide las cosas, y que por lo menos exijamos que cuando se hace un acuerdo con cualquier tipo de privado que pueda venir, porque ya te digo, esto no es estar en contra de que el privado trabaje en el Uruguay, No, no es claro. la tónica del uruguayo, pero sí tenemos que poder ver cuál es el derrame para el país. Doctora Fernanda Cardona, directora de UTE por el Frente Amplio, no sé si quiere agregar alguna cosa que me haya olvidado de preguntar, métale, si no, muchísimas gracias por su tiempo, No, como tenemos siempre. muchos temas para hablar, por suerte. Yo te agradezco siempre por el espacio. Me preocupan temas como el prepago que salió el año pasado. Sí, Me preocupan temas comerciales como la cuota fija, que también a la gente se le dijo que iba a pagar una cuota fija durante determinado tiempo. Y creo que no se terminó de comunicar bien que cuando terminara ese periodo se iba a sacar la cuenta entre lo que pagó y lo que realmente consumió. habíamos Y si hablado esa, del prepago sí, en por la última eso, nota por y eso. ¿en qué quedó eso? ¿Cómo le está yendo a esa gente? Y bueno, yo creo que estamos en un problema complicado. El otro día hablaba con funcionarios y funcionarias del interior de la regional norte de UTE, que me decían que es un producto, entre comillas, que a la gente no le sirve, y muchos lugares del interior no sirve por varios motivos. Lo primero tiene que ver con lo que yo comentaba en su momento con ustedes, que es esto de que si una persona no puede pagar 4 facturas, se le baja la carga de la casa y solo puede elegir enchufar la heladera o el calefón o la cocina, es decir, se ve limitada en su uso, lo cual nos daría para poder hablar mucho tiempo sobre temas que tienen que ver con pobreza energética y demás. Pero más allá de eso, el Claro, tema es que después la persona que tiene esa realidad y si se le aplica la posibilidad del prepago, lo que se le dicen es, bueno, o pagás todo junto o te pasas al sistema prepago, que es que la gente empieza a comprar energía como recarga el celular. sí. Entonces, la persona puede llenar cargar, completar, en un local de intermediación financiera, como puede ser Hábitat, Repago, como sea, de a 300 pesos, a 400 pesos, pero el tema es que imagínense lo que es cargar energía así, si no tienen ni idea cómo la van a ir consumiendo, hasta cuánto les da. No, Y es claro. también partir de la base que toda la gente tiene celular, que toda la gente puede ir a pagar o tiene un hábitat cerca para poder recargar. Es decir, creo que nosotros en su momento planteamos muchas dudas sobre esto, más allá, como te decía, de la discusión ideológica original que es si creemos que está bien que a una familia, sobre todo que obviamente se va a dar en barrios vulnerables, que tienen que ver con que tuvieron consecuencias macroeconómicas distintas, o tienen No, falta de para mí es empleo, o tienen. degradante, absolutamente degradante. ¿Tá? Entonces, que sea la UTE la que le baje la carga y tenga que elegir la persona si se calefacciona o si cocina No, no. o refrigera o X. No, Entonces, no, no, en no, este, no mo- tenemos un país para eso, doctora, me parece en este momento tenemos 3.000 hogares lamentable. con baja de carga, con la recarga con la carga reducida, y 1.000 que están en prepago. Tenemos 4.000 hogares que están en principio, en ese sistema, y ahora próximamente calculo que nos llegará la información porque la pedimos, porque no me habían entregado discriminados en dónde, es decir, dónde estaban esos 4.000 diseminados en el Uruguay, en qué Claro. departamento, en qué localidad, quiénes son. También para tener una lectura de dónde está ocurriendo determinadas cosas, porque a su vez AUTE como empresa pública y teniendo un plan social, Sí. tiene que poder leer estas cosas y decir, bueno, Claro. me tiene que servir la información de dónde tengo a esa gente que son hogares más vulnerables y que están en una realidad complicada para ver dónde los trabajo, cuál es el origen de esa realidad o cómo se puede ayudar. Totalmente, totalmente. Doctora, cuando necesite en el interior un canal para llegar a la ciudadanía, sabe que puede contar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar siempre. La verdad que siempre me brindan el espacio, son muy respetuosos, así que te agradezco a ti, al equipo y a toda la audiencia un gran abrazo. Buena jornada, muchas gracias por su tiempo. Igualmente. Hasta luego. Bien, de esta forma hablábamos con la doctora Fernanda Cardone, directora, perdón, sí, doctora Fernanda Cardona, directora del Frente Amplio en el directorio de UTE. Con esto, cosas increíbles, ¿no? Como que, bueno, que no le dan la información a la oposición. Bueno, ha sido una tónica, parece que no sé si es una tónica de los nuevos tiempos,
pero ha sido una característica de este gobierno, espero que no sea de los próximos,